Bien, decía que bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias por su asistencia. Reanudamos estas conferencias centradas en temas de la plena Edad Media, del románico, especialmente, aunque no exclusivamente, con una colaboración que nos une desde años ya con Caminos del Románico, en la cual, pues como decía, tenemos este éxito de público, esta afluencia, a lo cual siempre agradecemos y, por supuesto, deseamos que esta colaboración continúe muchos años más. Esta tarde tengo el placer de presentarles la conferencia que ven en la imagen que va a impartir Ángel Pazos López, de la Universidad Complutense de Madrid, titulada Ritualidad y Exhibición, el conocimiento de la liturgia cristiana medieval a través de imágenes, libros y objetos musealizados. Nos va a dar más detalles sobre la trayectoria y sobre el currículum del conferenciante Rocío Martín Monet, de Caminos del Románico. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional por permitirnos continuar con este acuerdo de colaboración del que ya hacía mención Sergio Vidal, a quien también agradecemos, en cierto modo, el que nos acompañe, el que pues tenga que estudiar nuestras propuestas y tratarnos o dedicarnos un tiempo. Hoy cerramos, o podríamos decir que ponemos un broche de oro en nuestros cursos anuales. Por lo que veo, alguno de los alumnos ha preferido estar en una terraza y no acompañarnos, pero espero que todos los que han decidido acompañarnos disfruten. La conferencia de hoy pues es una conferencia que no podía ser impartida por otra persona que no fuera Ángel Pazos, del cual voy a dar un breve sobre su currículum para que entiendan el por qué creo que debería ser él. Ángel Pazos es investigador contratado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Se graduó en Historia del Arte por la Complutense y tiene el máster en Religiones y Cultura por la Universidad Sapienza de Roma. También se ha formado en liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo, donde ha completado su experiencia docente e investigadora. Actualmente finaliza su tesis doctoral sobre la teoría, el arte y la liturgia en la Edad Media, de la que hoy nos hablará. Al mismo tiempo, se ha adentrado en el estudio de cuestiones teóricas, metodológicas e historiográficas de la historia del arte en el campo de las relaciones entre la liturgia, la cultura visual y la iconografía, así como en los manuscritos litúrgicos desde el campo de la cultura libraria. Ha desarrollado estancias de investigación en Roma, Barcelona, Buenos Aires y Lisboa. Asimismo, colabora en diferentes grupos, proyectos de investigación, incluso llega a ser el secretario científico del consorcio Musaces. No queremos robarle más tiempo y, por tanto, Ángel, cuando quieras, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia y especialmente a don Sergio Vidal y a doña Rocío Martín por sus palabras de presentación y por la invitación a que esté con ustedes aquí esta tarde. El tema que les he propuesto es un poco singular, en tanto que me imagino que no estarán acostumbrados a muchas conferencias sobre liturgia medieval. Esto es una ventaja, pero también es un inconveniente. Ahora veremos por qué. En este caso, me ha parecido muy interesante introducirles el tema desde la perspectiva del museo. Es decir, cómo vemos los objetos, las imágenes, las evidencias materiales de la liturgia medieval a través de los discursos y de las narraciones que nos ofrecen los museos hoy en día. Es un tema complejo que ofrece muchos puntos de vista y está muy relacionado con una de las partes de mi tesis doctoral que, como ya les ha indicado Rocío, tiene que ver con el estudio de la visualidad que acompaña a la ritualidad medieval cristiana. Voy a tratar de ajustarme bien al tiempo y ajustarme a este esquema que les he planteado aquí para que puedan seguir más o menos el hilo conductor. Comenzaré hablándoles de algunos conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta cuando hablamos de liturgia medieval, conceptos sin los cuales no podríamos entender muchos de los discursos de la ritualidad cristiana. Después profundizaremos en qué problemas o qué principios deben condicionar la exhibición tanto de objetos litúrgicos como de narraciones sobre la Edad Media que impliquen el contacto con la cultura ritual.
Después daremos unas pequeñas pinceladas sobre cómo interpretar o qué posibilidades de interpretación nos ofrecen las imágenes de la liturgia medieval. Y veremos también esa parte material, cuál sería la evidencia de la liturgia medieval en los objetos que están presentes en los museos de hoy. Finalmente, haremos un pequeño recorrido por algunas exposiciones, por algunos ejemplos concretos de museos o de diseños expositivos que han prestado especial atención al tema de la liturgia medieval o que yo he considerado que les pueden llamar un poco la atención en el histórico de exposiciones de los últimos años. Lo primero que me gustaría que reflexionasen es por qué es importante conocer la liturgia. Cuando vamos a un museo o cuando hablamos de arte medieval, hasta qué punto es importante conocer el aparato ritual. Y para ello tienen que ponerse en la piel del hombre cristiano medieval, donde la liturgia les va acompañando a lo largo de todas las horas del día, pero también de los eventos más importantes a lo largo del ciclo vital. La liturgia solemniza el nacimiento mediante el bautismo, solemniza las uniones de las personas mediante el sacramento del matrimonio, solemniza también la cotidianidad mediante el rezo de las horas. Entonces es un elemento que acompaña la vida del cristiano y que está presente en todas las facetas de su vida. En este sentido, la liturgia, además de su complementación artística y de su repercusión en las muy diversas artes, es muy importante que entiendan que tiene un carácter salvífico para el cristiano. Es decir, independientemente de que nosotros profesemos o no una determinada religión en la actualidad, cuando nos acercamos al pasado, tenemos que verlo siempre desde el punto de vista de la persona que participaba de esas dinámicas rituales. Y en este caso, la liturgia cristiana es el medio por el cual el fiel cristiano puede alcanzar la salvación y la trascendencia más allá de la vida terrena. Esto es importantísimo. En este sentido, la liturgia también condiciona otras evidencias, ¿no? Muchas veces estudiamos la arquitectura, la escultura y la pintura y no nos damos cuenta de que el eje que cataliza todas esas dinámicas materiales es el ritual, es lo que se hace dentro de las iglesias, porque sin lo que se hace dentro de las iglesias no hay ni iglesias, ni tampoco objetos, ni elementos artísticos dentro de las iglesias. Entonces, en ese sentido, el conocimiento cercano y certero del ritual es lo único que posibilita que podamos entender tanto los espacios como las imágenes. Esta repercusión en objetos y en imágenes es un poco lo que vamos a estudiar ahora, porque lo que se conserva en los museos no es una misa. No podemos meter una misa dentro de un museo o un ritual del bautismo dentro del museo porque tiene una cuestión efímera, es algo que se escapa a la tangibilidad de los objetos. Sin embargo, sí lo podemos evocar a través de las múltiples realidades materiales que se conservan, muchas veces descontextualizadas en mayor o menor medida, pero siempre acompañadas de una historia, de un objeto que tiene una lectura en el tiempo presente, pero también otra lectura en el pasado. Para empezar, me gustaría precisar una cuestión conceptual básica, que es la diferencia entre liturgia y otros actos devocionales, o lo que se conoce como paraliturgia. Es una cuestión muy básica, pero es una cuestión digna de reflexión, porque muchas veces en los estudios de investigación estos términos se entremezclan, ¿no? Y no somos todo lo precisos que debiéramos, ¿no? La liturgia tiene una serie de características tipificadas y codificadas que hacen que sean elementos fijos o elementos más o menos diseñados en unas áreas geográficas, elementos que se codifican en libros litúrgicos, que se transmiten a través de fuentes, el sentido de comunidad y de asamblea. No hay liturgia privada, siempre es necesario que haya gente que participa en la liturgia, ¿no? Y en eso contrasta con otras prácticas devocionales, como el culto a los santos, las prácticas de témporas y de rogativas que se planifican para pedir lluvias o para pedir el cese de determinadas enfermedades, algunas procesiones. Estas son prácticas paralitúrgicas, prácticas que obedecen a un culto local o a unas prácticas regionales, pero que no son constitutivas de un elemento nuclear del culto cristiano que propicia la salvación. Esto es importante, porque también se traduce en el impacto en la cultura visual, es decir, las imágenes van a reproducir escenas de estas prácticas rituales. Por eso, cuando hablamos de ritualidad,
podemos hablar de cualquier tipo de ceremonia, pero cuando hablamos de liturgia, hablamos de unas ceremonias muy concretas, que para que ustedes se hagan una idea, son principalmente la misa, los sacramentos y el rezo de las horas. También otras prácticas de otros rituales que son los llamados sacramentales. Pero para que tengan claro esos conceptos, la liturgia es esencialmente este tipo de ceremonias. El resto de prácticas, devociones, el culto a los santos, el rezo de las horas en la Baja Edad Media, son prácticas de piedad popular o de devoción particular. Otro concepto que tenemos que precisar y que es también igualmente importante es el concepto de diversidad litúrgica. En la Edad Media no se habla de una sola liturgia. Cuando hablamos de la liturgia medieval, realmente es un tópico común, porque lo que encontramos son muchas liturgias o muchos ritos litúrgicos, que es el nombre concreto que reciben cada una de estas liturgias particulares. Tienen aquí en la imagen un mapa donde pues, les he esquematizado un poco lo que serían los primeros ritos litúrgicos codificados a partir de los libros, ¿no? En este caso tienen aquí la imagen en el mundo occidental, pero estos serían también los ritos orientales. Esto es muy importante, porque no todos los ritos tienen la misma vigencia histórica, se desarrollan en la misma cronología, ni tampoco en los mismos ámbitos geográficos. Esto que ven aquí es una convención. Obviamente los límites entre un rito y otro son muchísimo más difusos. Para que se hagan una idea, la primacía del rito romano, que hemos conocido a partir del Concilio de Trento y hasta la actualidad, es un fenómeno propio de la Baja Edad Media y va vinculado sobre todo al auge del papado y al auge de la importancia del poder del papado. Les sonarán algunos términos como la Reforma Gregoriana, pero bueno, tampoco es cuestión de darles una clase de historia de la liturgia, sino de que tengan claro que la liturgia medieval es diversidad, no es una forma de hacer las cosas, sino son muchas, dependiendo de los siglos, de las cronologías, pero también de las áreas geográficas. Y muy importante también que nos acerquemos a precisar cuáles son las fuentes de la liturgia medieval. ¿Cómo conocemos la liturgia medieval hoy en día? La conocemos, sí, a través de los objetos, como veremos un poquito más adelante, pero sobre todo a través de los textos. Y en este sentido, a lo largo del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, grandes historiadores de la liturgia se han servido de manuscritos para preparar ediciones críticas de los distintos ritos litúrgicos medievales. En este sentido, se han hecho ediciones de los principales libros litúrgicos y de cómo nacen a partir de fascículos, pequeños libros, libelli, que contenían los primeros textos oracionales con el inicio del cristianismo. Precisamente esa historia de los ritos, de diferenciar la liturgia hispánica de la liturgia galicana, la liturgia del rito romano, de otros ritos particulares, lo hacemos a través de los manuscritos, de las evidencias escritas que nos permiten filiar una determinada tradición ritual a un área geográfica y a una cronología. También hay otro tipo de fuentes, fuentes que son muy importantes para el conocimiento de la liturgia, que son las referencias a los rituales a través de otro tipo de escritos. Los libros litúrgicos son los libros que se utilizan dentro de la misa, dentro de las horas, dentro de los sacramentales, que se usan por los clérigos y también por todos los participantes en esas celebraciones. Pero también hay otros documentos, están las consuetas catedralicias o los registros monásticos que nos cuentan determinadas prácticas o usos o costumbres de un lugar concreto. Por ejemplo, la catedral se engalana con estos tapices para la festividad del Corpus y se disponen tales sillas para que los señores canónigos ocupen esos determinados sitiales, ¿no? Digamos, son libros que dan pautas prácticas, ¿no?, sobre cómo se desarrollan todas estas ceremonias. Y los libros litúrgicos lo que contienen son las oraciones, pero también las rúbricas. Y las rúbricas son las pequeñas acotaciones, como en el teatro, lo que dicen lo que tienen que hacer los distintos clérigos. Se ponen de pie, extienden las manos, se arrodillan. Eso es importantísimo, porque gracias a esa colección de rúbricas, nosotros hoy en día podemos reconstruir cómo eran determinadas ceremonias medievales.
y entrando en otras fuentes que complementan esta riqueza textual a través de la cual conocemos la liturgia medieval, destacan sobre todo los comentarios de los alegoristas, textos escritos entre los siglos X y XIV, principalmente, de escritores religiosos que comentan e interpretan distintas partes de la misa o de los sacramentos. Y estas interpretaciones que ellos hacen, lejos de ser interpretaciones de una teología fundamental, como se desarrollará a partir del siglo XV, son interpretaciones basadas en alegorías, es decir, muchas veces sobre interpretaciones, sobre los significados de los colores, sobre qué significa celebrar un número determinado de misas, o sobre cuántos, cuáles y cómo son los sacramentos a lo largo de la Edad Media. En este sentido, todas estas fuentes nos permiten conocer cómo se desarrollaba la liturgia en un determinado lugar, pero muchas veces las prácticas y las costumbres de ese lugar en concreto distaban levemente de las de otro lugar en la misma cronología o en otras siguientes. Con lo cual, estudiar liturgia medieval, ya se pueden imaginar, es bastante complejo. Les quiero hacer reflexionar ahora sobre la obra de arte como fuente de la liturgia. Desde el punto de vista de la liturgia, nosotros entendemos el arte tanto como manifestación objetual o material, codificada en espacios, en imágenes, en vestiduras, también en melodías, músicas, pero también la liturgia como una forma de arte, como si fuera un arte performativo, al igual que lo es el teatro u otras manifestaciones de arte inmediato. Por su carácter efímero no podemos conservarlo, pero sí podemos reconstruirlo a partir de las fuentes. Para que se haga una idea de hasta qué punto es importante la obra de arte como fuente para la liturgia medieval, les he puesto el ejemplo del cirio de consagración. Cuando catalogaba distintas imágenes sobre el momento de la consagración en la Eucaristía, encontraba que acompañaban a estas imágenes, a partir del siglo XIV sobre todo, la figura de un acólito que sostenía la casulla del celebrante para que no se doblase al hacer la genuflexión después de la elevación de la hostia. Este acólito sostiene en su mano un cirio que está encendido. Y yo me encontraba una y otra vez este cirio, y por más que leía las fuentes litúrgicas, todos los libros litúrgicos, no veía ninguna referencia a este cirio. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser que haya un acólito sosteniendo un cirio detrás del celebrante en la consagración y que este cirio no me aparezca en ningún misal, en ningún pontifical, en ningún sacramentario, en ningún texto? No venía en ningún sitio. Y claro, me desesperaba porque yo decía, ¿será una invención? ¿Será una tradición local? ¿Qué es este cirio? A partir de textos alemanes del siglo XIX, empiezo a ver una costumbre local, una costumbre que comienza en Alemania y que se extiende por otras partes, producto de la tradición oral, que se difunde por costumbre, por el boca a boca, porque es tradicional en un sitio y se lleva a otros lugares, y sobre la cual hay muy pocas referencias textuales, sobre todo en comentarios de cómo es la misa, pero no en comentarios como fuentes litúrgicas, sino comentarios muy transversales sobre cómo se celebra la Eucaristía. ¿Dónde tiene un impacto importantísimo? En la iconografía de la consagración. Prácticamente todas las escenas a partir del siglo XIV que se encuentren de la consagración medieval, aparece este acólito con la vela encendida. Con lo cual en la imagen es algo muy cotidiano. Cuando vean las misas de San Gregorio, verán que los acólitos que salen detrás tienen un cirio encendido. Y es algo que se ha incorporado a la cultura visual y se ha incorporado a la tradición. Pero muchas veces esas tradiciones o esas repercusiones sobre prácticas concretas no tienen un registro claro en las fuentes litúrgicas. Este era un ejemplo, ¿no? Pero realmente nos podemos encontrar otros. Para que vean también lo importante que es las obras de arte, muchas veces el conocimiento iconográfico como fuente documental de una evidencia ritual. Otra de mis preocupaciones es la actualidad de la liturgia medieval. Cuando uno estudia un tema como la liturgia medieval, siempre tiene la duda bueno, a mí me gusta mucho, pero a uno le recarcome la conciencia y dice, ¿qué conexión tiene esto con la actualidad? O ¿cómo podemos acercar a la gente de hoy en día a este tema de investigación?
Y esto ya ha sido trabajado. Es decir, no es un tema antiguo, clásico, obsoleto o carca, si quieren llamarle, ¿no? Sino que hay toda una corriente epistemológica de renovación de los estudios medievales que acompaña a todas estas narraciones que estudian los ritos en la Edad Media y en otras épocas, ¿no? Destacan los trabajos en lo que se llama los estudios rituales, que estudian desde la antropología, desde las ciencias sociales o desde la convivencia de distintas disciplinas, como pueden ser los estudios medievales, la arqueología, la historia del arte o la propia historia, ¿no? Y cristaliza en estudiar el rito, en estudiar las manifestaciones de celebración de una determinada comunidad desde un punto de vista integral o transdisciplinar. Entonces, en este sentido, todos estos trabajos en los que de alguna manera estudiamos los ritos medievales no son simplemente trabajos de historia del arte, como ustedes se pueden imaginar, sino que también implica un conocimiento de fuentes patrísticas o de fuentes teológicas, incorporan conocimientos de arqueología, incorporan conocimientos de materialidades objetuales o de técnicas de cómo se hacen los objetos. Pero sobre todo a mí lo que más me interesa es el impacto que tiene todo esto en el registro plástico o en cómo se cuentan las historias a partir de su plasmación en las imágenes, lo que llamaríamos una iconografía de la liturgia. Para trazar una iconografía de la liturgia o consolidar una iconografía de la liturgia tendríamos que relacionar las imágenes con los textos, con las fuentes escritas que tenemos, pero también con las funciones que tiene la imagen a lo largo de la Edad Media. Y en esto es muy importante, como veremos, las disquisiciones teóricas y metodológicas de quienes han escrito sobre historia del arte o quienes han escrito sobre la cultura visual. Al abordar cómo exhibir la ritualidad o qué componentes de la ritualidad podemos exhibir hoy en día, porque ya nos ha quedado claro de que no podemos meter una misa en un museo o emular cómo era el sacramento del bautismo en la Edad Media y hacer que se repita una y otra vez por el carácter de temporalidad que va asociado a la liturgia, se nos plantean unos factores que yo he sintetizado en estos 7 conceptos, pero que podrían ser otros y que seguramente a todos ustedes se le ocurrirán pues bastantes cosas más, ¿no? En primer lugar, el carácter efímero de la liturgia. Decimos que algo es efímero cuando está destinado a perecer o a que se acabe, o que no se puede encerrar en un espacio en el que se mantenga. Es efímera una procesión, es efímero, por ejemplo, cuando decoramos una plaza para una fiesta. Eso forma parte del arte efímero. La liturgia también es una evidencia de arte efímero. Y de esto que está tan de moda y que escucharán en los últimos años, que es lo que se llama patrimonio inmaterial, que son todas estas realidades culturales que no tienen un reflejo directo en objetos o en imágenes o en patrimonio material, pero que son dignas de conservarse, de estudiarse, de repetirse y de evitar que no caigan en el olvido. Esta imagen que tienen aquí delante solo ocurría una vez en cada iglesia. Con lo cual, fíjense qué carácter efímero, porque mientras que la misa se celebra todos los días o el rezo de la hora de laudes es siempre a primera hora de la mañana, lo que estamos viendo aquí es el momento de la aspersión de las paredes de la iglesia cuando se consagra el templo. Y las iglesias se consagran generalmente una vez. Cuando han sido profanadas hay una segunda bendición de las iglesias, pero eso ya es más raro. La consagración de las iglesias se hace una vez. Y dentro del complejo ritual de consagración de las iglesias, uno de los momentos, y digo complejo porque era una celebración que podía durar muchísimas horas, un día completo, imagínense. En este caso, es el momento en el que el obispo sale del templo y lo rodea, mientras va mojando las paredes con agua bendita. Y digo mojando porque no es una simple aspersión donde lanza unas gotitas de agua, y si no, fíjense en el enorme barreño de agua bendita que llevan, como si fueran a bañar a alguien, porque claro, tienen que mojar las paredes del templo. El ritual se repite incluso en las propias puertas, en el dintel de la puerta, y es un gesto que aparecerá
en distintas imágenes, ¿no? Claro, este gesto es un gesto efímero. El gesto de lavar las paredes del templo o mojarlas con agua bendita es algo que no se puede conservar. Pero asociado a este gesto, sí hay determinadas evidencias materiales de este momento, de esta liturgia concreta, como son, por ejemplo, veremos algún ejemplo después, las cruces de consagración de las iglesias. En algunas iglesias encontramos vestigios de esa primera ceremonia que se celebró para consagrar el templo, que son unas determinadas cruces que han sido benditas dentro de la liturgia, que han sido ungidas con crisma o trazadas, hay distintas variantes en los rituales, y son la evidencia material de esa liturgia inmaterial de consagración del templo. Naturalmente, la liturgia es mucho más compleja que solo bendecir unas cruces, pero a través de la evidencia material, que son las cruces, de las fuentes escritas y de las fuentes visuales, podemos reconstruir y saber cómo era la ceremonia de consagración del templo. Un ejemplo. Otro ejemplo que se mantiene hasta la actualidad, también hoy se consagran los templos, pero igual es más difícil que ustedes hayan visto una consagración de una iglesia, pero lo que seguro que hayan podido ver es la procesión del Corpus Christi. Esta es una imagen de la procesión del Corpus Christi de Toledo de hace algunos años. Es una procesión que se incorpora en la Baja Edad Media y es una práctica efímera. Es decir, la procesión del Corpus Christi no se puede conservar. Sí que conservamos la custodia, conservamos el palio, conservamos los ornamentos litúrgicos que se utilizan, conservamos las consuetas de las catedrales donde se registra qué es tradición en un determinado lugar para hacer el día del Corpus Christi o en los días anteriores o posteriores, pero la procesión del Corpus Christi no podemos conservarla, porque además tiene un carácter de repetición, es decir, todos los años se celebra el Corpus Christi. Entonces, no tenemos tampoco la necesidad de evocar algo de un pasado que no existe hoy, sino que, reactualizado, tenemos hoy en día la procesión del Corpus Christi, que no es exactamente igual que en la Edad Media, pero se parece mucho. El segundo componente que condiciona cómo debemos exhibir la ritualidad es un componente al que tenemos que estar sensibilizados, que es el componente teológico salvífico. Si nosotros conservamos un cuchillo medieval, pues el cuchillo se utiliza para cortar cosas y aquello no tiene ninguna implicación, ninguna trascendencia. Pero cuando conservamos un objeto de uso litúrgico, sí tiene una implicación teológica, sí tiene una trascendencia, porque el hombre medieval crea esos objetos o crea esos rituales con un carácter teológico, esperando que con esa celebración, confiando que a partir de su fe y a partir de la celebración de esos sacramentos, alcance después el perdón de los pecados, la vida eterna. Y ese componente, aunque nosotros hoy no estemos filiados con ese sentimiento religioso, nosotros no podemos perderlo. En este sentido, están viendo continuamente en los medios de comunicación y en otros lugares también la falta de conexión de la cultura contemporánea con el pasado religioso y con las prácticas religiosas, ¿no? Y entonces muchas de las prácticas litúrgicas, mal entendidas hoy en día o tergiversadas, pueden ser objeto de atentado contra los sentimientos religiosos o de ofensa o incluso de profanación de lugares sagrados, de objetos sagrados. Entonces, cuando llevamos objetos o realidades a los museos, tenemos que ser muy conscientes de que no estemos con ello o con las recreaciones que nosotros hagamos en los museos cometiendo algún tipo de ofensa contra nadie. Otra cuestión importante es el tema de las diversas temporalidades de la liturgia. No vamos aquí a reflexionar sobre cómo entendían en la Edad Media el tiempo y el espacio, porque podría dedicarse un congreso entero a hacerlo, ¿no? Pero simplemente tienen que estar sensibilizados con que la concepción del tiempo era netamente distinta a cómo lo es hoy en día. Más bien, nuestra concepción del tiempo deriva, deturpada, de la concepción medieval del tiempo. En este sentido, la liturgia acompaña las distintas horas del día, pero también los momentos claves de la semana. El domingo, el día del Señor, el día sagrado, el día que no se puede hacer nada más que dedicarlo al Señor,
o determinados tiempos que van acompasados, por ejemplo, a las prácticas de vida cotidiana como las cosechas, o la siembra, o momentos de recogimiento, o momentos más festivos, que tienen su vinculación con la liturgia. Esto es un carácter antropológico, se da en prácticamente todas las religiones o en una gran parte de las religiones. Pero también la temporalidad de las obras. Cuando nosotros encerramos un objeto en un museo, y digo encerrado para que suene más radical, digamos, condenamos a esa obra a un uso determinado, que es el uso expositivo. Pero los objetos litúrgicos o las imágenes vinculadas a la liturgia no fueron creadas para guardarse en museos. Cuando alguien pinta un cuadro hoy en día o hace una obra, espera que esa obra se exponga en un determinado lugar, porque tiene una función directamente artística. Los objetos y las imágenes vinculadas a la liturgia medieval tienen una función artística porque nosotros se la hemos dado con el tiempo. Pero esos objetos no eran arte en su propia temporalidad, sino que han sido considerados arte mucho tiempo después, en tanto que son vestigios de una tradición cultural pasada. En este caso, conceptos como la reutilización, las transferencias de objetos entre unos lugares y otros, o esos desplazamientos, nuevos usos prácticos o el uso expositivo final al que los estamos condenando, deben regir cómo nos enfrentamos a esa materialidad de la liturgia. Para que tengan un ejemplo claro, tienen aquí una imagen de un perfumero que se conserva en el Tesoro di San Marco de Venecia. Este perfumero tiene un origen islámico. Acaba en el Tesoro de San Marcos, le añaden unas cruces encima de las bóvedas, terminan utilizándolo como incensario, deja de funcionar porque la parte de abajo se cae, con lo cual se guarda en el tesoro durante años y hoy en día se expone en una vitrina, como ven ustedes aquí abajo. ¿Cuál es la función del objeto? Pues es que no hay una función, hay muchas. Entonces, cuando estudiamos un objeto, no solo podemos centrarnos en la función para la que fue creado, sino que igual, durante muchos más años, ese objeto sirvió para otra cosa. Esto ocurre comúnmente con los objetos litúrgicos. De repente, para confeccionar una capa pluvial, aprovechan las telas de un ajuar de Al-Ándalus, por ejemplo. ¿Cuántas veces ocurre esto? Muchísimas. Reaprovechamiento de telas, reutilización de materiales. Esto es algo muy común en la Edad Media y es algo que nosotros también tenemos que estudiar, ¿no? Porque cuando conservamos un objeto en un museo, ese objeto no nos dice nada de por sí, nos dice toda la historia que acompaña ese objeto. Para que se hagan una idea, los que sean un poco más curiosos, uno de los teóricos del arte más recientes, Didier Habermas, habla del anacronismo de las imágenes, en tanto que hoy nos enfrentamos a las imágenes como objetos del presente, pero también son objetos del pasado, con múltiples historias. Y tocando así algún concepto más teórico, que a alguno le puede llamar la atención o le puede despertar más interés, todas estas cuestiones no nos las estamos inventando en los últimos años, sino que los teóricos del arte llevan reflexionando sobre los límites de la objetualidad, de cómo un objeto no tiene solo la historia del momento en el que fue creado o cómo ese objeto debe ser interpretado en conexión con los usos que se le daba en su momento, ¿no? Y bueno, pues los que quieran leerse la obra de Walter Benjamin encontrarán abundantes referencias al aura de la obra de arte, en la importancia de que esa obra no se desligue nunca de esa función ritual o de ese significado primigenio que tenía. En tanto que el arte comienza a producirse en serie, esa función se pierde porque el arte ya se produce para crear arte, no para esa función simbólica o representativa o eminentemente práctica que tenía en sus orígenes. Siguiendo esta misma línea, otro estudioso alemán, el profesor Hans Welting, nos habla de la presencia, de la dualidad entre imagen y presencia. Esto es importante.
Porque cuando hablamos de imagen, hablamos también de medio. La imagen es lo que significa, lo que se construye dentro de nuestras cabezas, lo que toma un significado. Pero el medio es el objeto en el que está contenido esa imagen, ese soporte de la imagen. Para el profesor Belting hay una presencia que se transmite a través de los objetos, y esos objetos cuentan historias a través de esas plasmaciones de la imagen, pero esas historias son diferentes para cada uno, porque cada uno interpretamos las imágenes de forma distinta. Podríamos reflexionar sobre lo que dicen todos estos teóricos, pero no me quiero desviar tampoco del tema. Otra cuestión a tener en cuenta cuando exhibimos objetos litúrgicos o cuando reflexionamos sobre cómo contemplar determinadas prácticas rituales es el espectador. Es quien acude hoy en día a un museo o quien va a ver ese objeto dentro del museo. Y en este sentido tenemos los mismos problemas con objetos litúrgicos que con otro tipo de objetos, con objetos científicos, con objetos tecnológicos. Pero hay una serie de conceptos que se acrecientan o que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el nivel formativo. Si yo, cuando hablo en una clase de máster de la universidad, de 10 alumnos que hay, solo 6 saben lo que es un cirial, y cuando hablo en una clase de grado de 100, solo 5 saben lo que es un cirial, imagínense en una clase de bachillerato. Pero seguramente si les pregunto a ustedes lo que es un cirial, me encuentro con la grata sorpresa de que la gran mayoría sabe lo que es. Porque los conceptos de liturgia han sufrido un desgaste generacional, acompañados de la pérdida de religiosidad de la sociedad contemporánea. Bien, es cierto que los conceptos de liturgia medieval no son los mismos que los de liturgia cristiana actual, pero hay una base común. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo contamos las historias de los objetos en los museos, porque a veces ponemos una etiqueta, decimos casulla del terno de difuntos, y ni casulla ni terno sabemos lo que significa. Lo de difuntos sí, porque todos nos morimos. Pero claro, casulla y terno pues ya son para nota. Entonces, muchas veces los discursos que contábamos tradicionalmente en la historia del arte, que eran entendibles por todo el mundo, ahora ya no son entendibles. Y hay que volver a explicarlos o contarlos de otra manera. Y después hay un segundo factor, que son las actitudes sociales hacia lo que tiene que ver con la liturgia medieval. En estudios de las religiones se clasifican los espectadores de las religiones en insiders y outsiders, según estén dentro de la propia religión o lo vean desde fuera. En este sentido, todo lo que se asocia a la liturgia medieval puede significar devoción, creencia, sacramento, pero también puede significar tradicionalismo, conservadurismo, algo muy antiguo, carca, obsoleto, de una determinada ideología. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta también cuando nos acercamos a determinadas obras de arte medieval, porque por la propia coyuntura histórica, tanto de nuestro país como del contexto histórico, la liturgia cristiana se ha asociado a unos determinados cánones. Nosotros, cuando trabajamos con objetos de liturgia o cuando queremos contar a la gente para qué significa o para qué se usan unos determinados objetos, tenemos que ser conscientes de qué ideas de partida tienen las personas de esos objetos y romperlas o cambiarlas cuando esas ideas no se ajusten a la realidad. Otra idea sobre la que me gustaría reflexionar es sobre cómo el museo tiene más o menos que decir sobre determinados objetos o sobre determinadas prácticas rituales, según el tipo de museo o el enfoque de la propia exposición. Esto parece obvio. No es lo mismo una exposición destinada a niños pequeños que una exposición que solo van a ver los especialistas. No es lo mismo una exposición en una gran ciudad que una exposición en un lugar pequeño. No es lo mismo un museo arqueológico que un museo de pintura, o un museo eclesiástico, diocesano, catedralicio, etcétera, pero que solo tiene obras de un determinado ámbito. La relación de cómo construye narraciones con la liturgia medieval cambia
según quién hace la exposición, según cómo se construye ese discurso. En este sentido, bueno, les he puesto aquí una vitrina que a mí me gustó mucho, que es la vitrina Cero, cuando se dedicó a la materialidad de ese culto, ¿no? O de esas prácticas rituales aquí en el Museo Arqueológico. Fíjense los objetos, una escultura de una virgen con el niño, un molde para hacer formas de hostias, un cáliz y una cruz procesional. Objetos que, colocados en vitrinas con muchas más cosas, pueden pasar desapercibidos, pero que con la combinación narrativa adecuada nos cuentan precisamente para qué sirven esos objetos en función de los ritos. Hay museos temáticos o específicos de la Edad Media. El Museo de Cluny, por ejemplo, tiene muchas vitrinas dedicadas a cómo van cambiando estos objetos o cómo evolucionan los propios libros litúrgicos. Claro, son museos muy singulares o exposiciones que han trabajado sobre ese concepto. Otros museos se construyen simplemente por la acumulación y suma de objetos que antes estaban guardados y que se les ha ocurrido poner en unas vitrinas. Por ejemplo, los museos de tantos tesoros de catedrales, de iglesias o de monasterios. Tienen aquí el de San Marcos de Venecia, que hemos visto también en otra imagen antes. Son vitrinas de cristal con distintas gradas y entienda usted lo que significan los objetos, porque no da tiempo ni hay espacio a que se lo expliquen. Van viendo también distintos niveles de museos. Museos que se comunican más con la gente, museos donde la gente tiene que comunicarse con el museo. ¿Cómo sería el museo eclesiástico, digamos, reformado? Pues a mí me encanta, por ejemplo, el de Vitoria, ¿no? que es bastante reciente relativamente, ¿no? Fíjense los objetos, sí hay una acumulación de objetos, hay varios objetos en las mismas vitrinas, pero van siguiendo una secuencia. Los objetos están separados, están agrupados por el uso de esos objetos o por distintas temporalidades, o por quién donó esos objetos, o por qué significado tienen en el contexto de esa catedral. Entonces, no podemos hablar sobre la liturgia en los museos en un ámbito general, sino que tenemos que ser conscientes también de qué tipo de museo o qué tipo de exposición está trabajando o expone objetos litúrgicos. Después, grandes museos que hacen exposiciones y de repente incorporan objetos con un significado litúrgico. Yo me he enfrentado, por ejemplo, a tener que ver una y otra vez las estolas de Fray Lope de Barrientos en la escultura de Gascoigne. Claro, las estolas no, porque estola solo se lleva una a la vez. ¿Qué ocurre? Que en la historiografía han confundido las estolas con el racional y no han identificado el racional. Entonces, continuamente pues, vemos distintos errores porque los especialistas no han, digamos, profundizado en el significado de distintos elementos litúrgicos. La estola es un ornamento litúrgico que llevan los sacerdotes sobre el pecho, debajo de otras vestiduras, y el racional es una especie de collar, como un palio, pero más grande, que se ve por aquí en esta escultura. Profundizando en cómo debemos leer las imágenes, y ya para conducir un poco más esta temática, nos encontramos multitud de temas. No solo los objetos que se usan dentro del ritual, sino también dentro de retablos, dentro de manuscritos, dentro de todos los soportes pictóricos nos podemos encontrar una imagen con un significado litúrgico. O una imagen que no tiene un significado litúrgico, pero en la que hay un determinado personaje o dos que van ataviados con vestiduras litúrgicas. Y, por tanto, el conocimiento de la liturgia es importantísimo tanto para identificar personajes como para identificar temas. Temas iconográficos como los distintos sacramentos o la propia Eucaristía, pero temas tan singulares como la Misa de San Gregorio, que es un tema hispánico que se repite y se repite en prácticamente todo el siglo XV y que encontramos multitud de tablas. La Misa de San Gregorio, que no deja de ser una fotografía de una consagración, pero de una consagración muy concreta. Es un tema
que da enorme complejidad. Se han escrito muchos trabajos académicos sobre el significado de la misa de San Gregorio o sobre el culto a la Eucaristía en este tipo de representaciones, ¿no? Pero claro, ¿qué vemos? Un sacerdote, un obispo en este caso, que está consagrando, ¿sí?, y que se le aparece Cristo encima del altar, ¿sí?, en su materialidad. Entonces, bueno, hay otra serie de elementos, hay libros litúrgicos, hay objetos sobre el altar, hay cálices, hay distintos tipos de paños. Todos esos objetos representados, ¿sí?, también evocan prácticas rituales. Y solo a través del conocimiento de la liturgia podemos ser capaces de reconocer esos objetos o de saber para qué se utilizan. Fíjense, por ejemplo, en esta otra tabla, donde la parte de atrás del altar se ha convertido en un verdadero mostrador de las Arma Christi. Pero desde el punto de vista litúrgico, conocer qué tipo de dalmáticas llevan estos diáconos, o cómo es la casulla del celebrante, o la misma dualidad de la imagen de arrodillarse y elevar la hostia, que no se da nunca en la liturgia, pero que sí la imagen transforma en este tipo de gestos, pues nos habla de lo complejo que es estudiar este componente ritual. Pero también, como ya les he dicho, objetos litúrgicos presentes en escenas que no son litúrgicas y otro tipo de escenas vinculadas, por ejemplo, al mundo judío, pero que se codifican con el lenguaje visual del ritual cristiano. Por ejemplo, en cuadros que no tienen nada que ver con liturgia aparecen objetos de liturgia, porque eran objetos de uso común. O, por ejemplo, en cuadros de temática mariana o de temática de santos, los santos van ataviados con ornamentos litúrgicos. La imposición de la casulla a San Ildefonso, lo que le imponen a San Ildefonso es la casulla, que es el ornamento clerical propio del sacerdote. Entonces, si no sabemos lo que es una casulla o si no entendemos qué función tiene la casulla, pues el cuadro no nos dice nada. Nos dice un cartel que dice que es San Ildefonso, pero ya. Y también otros temas que serían propios de la imagen del mundo judío, pero que al transformarse en el imaginario cristiano no toman el tamiz de la representación del culto judío, sino que se transforman en sus equivalentes en el mundo cristiano. Los desposorios de la Virgen, celebrados como si fueran una celebración de un matrimonio bajo medieval, en esta tabla de Robert Camping. Pero también la presentación en el templo y la circuncisión, donde están ataviados como si fuera una presentación en un templo cristiano. Estos anacronismos de la imagen, esta imagen cuando nos engaña y cuando nos presenta un motivo judío, como es la presentación de Jesús en el templo, como si fuera un motivo cristiano, también tiene una lectura litúrgica. Porque los objetos, las vestiduras, los clérigos están dispuestos como si fuera un ritual cristiano. Pero tantos y tantos detalles que se nos escapan, por eso les he trazado estos pequeños esquemas de signos, símbolos y gestos. Simple gesto como extender las manos, ponerse de rodillas, la luz, el fuego, la palabra, hablar en alto, cantar de distinta manera. Son cuestiones que muchas veces la imagen no nos permite percibir si el sacerdote está cantando o está hablando en bajo. A los visitantes que el museo cerrará sus puertas dentro de 10 minutos. Por favor, sigan las indicaciones del personal de atención al público. Y me recuerdan a mí que tengo 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, fíjense en este otro esquema. Cuando analizamos una imagen medieval, tenemos multitud de signos, multitud de símbolos, multitud de realidades materiales que, asociadas a la liturgia, tienen un determinado significado. Solo si relacionamos todas esas ideas o todos esos conceptos, somos capaces de entender realmente qué nos están contando, o lo que suponía para el hombre medieval participar de esa realidad. Pero también, por ejemplo, códigos tan importantes como los rangos, las jerarquías de los personajes. No va vestido igual un obispo que un diácono.
y eso la mayoría de ustedes ya lo saben. Pero hay una serie de rangos clericales. Esos rangos clericales que vienen codificados por las fuentes tienen sus correspondientes atributos iconográficos, elementos que acompañan a las representaciones visuales de esos personajes y que nos ayudan a decir, este señor era un obispo o este señor era el papa, porque llevaba tiara y la tiara la lleva el papa. Este tipo de elementos nos ayudan a leer mejor ciertas imágenes cuyo contenido puede ser litúrgico o simplemente religioso. Pero sin leer adecuadamente estos elementos no damos con el significado real que tiene esa imagen, ese personaje. Bueno, la liturgia a través de las obras de museos. Aquí hay una tradición, que es identificar a cada cosa por su nombre, que está muy bien, es necesario. Es necesario decir que un determinado libro es un pontifical y no es un ritual. Pero la gente sabe la diferencia entre un pontifical y un ritual. Me cuesta hasta a mí a veces, porque depende de quién use ese libro, es un pontifical o es un ritual. Y porque muchas veces las taxonomías que hemos construido no son todo lo amplias, o esos cajones que hemos creado para guardar las obras de arte realmente tienen muchos agujeros y una obra podría estar en un cajón o en otro. Entonces necesitamos explicar mucho más de las obras de arte que simplemente ponerles una etiqueta que diga esto es un evangeliario. Y en este sentido, lo mismo nos pasa con los objetos litúrgicos, no solo con los libros, decir qué tipo de libro es, qué tipo de libro litúrgico, sino qué tipo de objeto es. Pues claro, muchas veces es importantísimo, porque depende de quién lleve ese objeto, es una persona con un rango u otra. Por eso no podemos confundirlos. Pero realmente cuando estamos en una exposición llena de tejidos litúrgicos o de vestiduras litúrgicas, tenemos que contar un poco más. No solo decir que hay 5 capas pluviales, sino quién llevaba la capa pluvial, por qué se llevaba, para qué se usaba, por qué tiene esa morfología. Eso también hay que decirlo. No solo llega con las etiquetas, también hay que explicar las etiquetas. Y máxime, como les decía antes, hoy en día es mucho más necesario, porque hay una pérdida de muchos conceptos que tradicionalmente se incorporaban a la formación que tiene una determinada generación, que hoy en día ya no están incorporados y por tanto hay que insistir mucho más. Pero también los tipos de exhibición. Objetos que están acumulados en vitrinas, en museos o en sacristías o en iglesias. Esa distinción entre fábrica, sacristía, tesoro y museo, que muchas veces en los ámbitos eclesiásticos no está tan diferenciada. La fábrica es la ópera, el funcionamiento interno de una catedral, de una iglesia, de un monasterio, ¿no? Lo que hace que estén las velas recambiadas, lo que hace que las obras del propio edificio funcionen, que se vayan actualizando los materiales, las necesidades. La sacristía es el lugar donde se guardan esos objetos que son de uso. Es decir, se guarda en la sacristía lo que se va a usar, porque si no se usa, va para el almacén o va para el tesoro, que es donde se guardan las cosas más valiosas. Y cuando se incorpora el factor museo a esos elementos, muchas veces ocurren que se combinan, que en una determinada catedral hay objetos del museo que están en uso. Y por tanto objetos que son exhibidos, pero a la vez que son vivos. Si vamos a la Catedral de Toledo, muchos de los objetos que encuentran en el tesoro de la Catedral de Toledo, en determinadas misas se usa el cáliz de un determinado obispo, o el copón de otro determinado obispo, o la custodia del Corpus Christi se usa el día del Corpus Christi, pero el resto de días se lleva al museo. Pues esto también es una práctica que debemos entender, que los objetos no solo tienen la vida del museo, sino que muchos de estos objetos litúrgicos, vestiduras o imágenes, se utilizan también hoy en día y por tanto están más vivos que nunca. Y bueno, muchas veces la conservación, la restauración nos dice no, acabamos de restaurar esta cruz procesional y ya no se le puede tocar. Y claro, mucha gente en las iglesias dice, pero entonces, ¿para qué le hemos mandado restaurar? Si nosotros lo que queremos es que salga en la procesión de tal santo como es tradicional en nuestra iglesia. Entonces, claro, hay que combinar
la conservación de ese objeto con que ese objeto también se pueda usar cuando es posible, ¿no? No nos podemos poner tampoco excesivamente restrictivos, pero también, si sabemos que ese objeto se va a perder o se va a deteriorar, privilegiar la función expositiva. Bueno, y hay objetos que se prestan a controversia. Hay objetos que bien por desconocimiento del uso, porque están mal codificados en la tradición o porque la gente cuando los ve no percibe toda su dimensión, pues no se prestan a entender cómo funcionan. Y les he traído dos ejemplos. El primero es el portapaz, que es un objeto que surge en la Baja Edad Media a partir de la multiplicación de misas y de la incorporación de diversas autoridades dentro de determinadas celebraciones, que sirve para transmitir la paz y llegar a personas que están geográficamente desplazadas dentro del mismo lugar, para que el obispo no tenga que darle la paz a una determinada autoridad físicamente, desplazándose la autoridad o desplazándose el obispo besa el portapaz y un diácono transmite la paz a quien lo necesite o a quien sea, según el contexto. En este caso, hay usos muy concretos de portapaces en determinadas comunidades, pero claro, muchas veces vemos que alguien que analiza este tipo de objetos dice, y se lo van pasando entre los fieles. Oiga, si tenemos que pasar un portapaz entre todos los fieles de una catedral, pues imagínese cómo acaba el portapaz. Seguramente no los tendríamos hoy en los museos. Entonces, muchas veces, esa forma que hemos tenido nosotros de contar la historia de los objetos, tenemos que ser más prudentes o volver a releer o a reconstruir esas historias. Pero un portapaz pasa completamente desapercibido en un museo. Generalmente te lo ponen así para que tú solo veas la parte frontal y la clave del portapaz está justo en la parte de atrás, que es que tiene un pequeño asa y con ese asa se sujeta para llevarlo en la mano. Otro objeto, y además pues tenemos la suerte de que está aquí el profesor Cruz Valdovinos, que ha estudiado este puntero, pero, y además me lo ha descubierto a mí recientemente, que es un puntero de maestro de ceremonias. Es un objeto rarísimo, pero muy frecuente. Nos encontramos, sobre todo en época moderna, nos encontramos estos punteros en museos. Y claro, como es un objeto que solo existe en la península ibérica, pues no sabemos realmente qué función tenían estos punteros, llamados también indigitadores, digitum dedo, y que no se utiliza más allá del territorio hispano. Estudiando este objeto, descubrimos que existe un objeto muy parecido en el mundo judío que se llama el yad, que es el puntero que sirve para señalar la lectura de la Torá. Y este yad, pues claro, en el mundo hispánico, ha debido incorporarse a los tesoros catedralicios y se le ha dado una nueva función. Y es la función de señalar lo que debe hacerse o señalar el texto que debe leerse. En grandes celebraciones, uno de los clérigos o personal de la propia catedral, del propio monasterio o del lugar concreto, actúa como maestro de ceremonias. Esta figura está recogida en los Ordines Romani o en los pontificales, y es un clérigo que dirige cómo se hace la liturgia. Y va dando instrucciones al obispo o a los distintos participantes y le dice, canto tal. Es como si fuera el director de escena de una obra de teatro. Y este director tiene el puntero y va señalando en los libros tal oración, tal versículo, tal canto, o simplemente muévanse. Entonces es un objeto de uso. Cuando lo vemos en un museo, pues lo vemos allí colocadito, puntero. Y no sabemos realmente qué dimensión tiene ese puntero. Pero ese puntero era lo más. Los curas veían ese puntero y tenían miedo. Decían, tengo que hacer lo que me diga el que lleva el puntero, porque es el que manda. Entonces, muchas veces, todos estos objetos tienen que ser releídos para colocarlos en el lugar que les corresponde, ¿no? Bueno, llegamos ya a la parte final, en los últimos minutos. Ese recorrido por la importancia de la liturgia en determinadas exposiciones de arte medieval o en determinados contextos, ¿no? Y aquí, bueno, pues esto es una cuestión muy personal, pues de exposiciones que yo he podido conocer o a las que yo me he podido acercar y en las que he encontrado algo que me ha llamado la atención desde el punto de vista litúrgico.
Por ejemplo, esta exposición, que es una de las sedes de esta exposición fue el Museo Arqueológico Nacional. Para realizar esta exposición se pidió asesoría a uno de los mejores liturgistas que han estudiado la liturgia hispánica, como era Miquel Gros, y con unos dibujantes y un equipo técnico recrearon una serie de ilustraciones sobre determinadas escenas propias de la liturgia hispánica. ¿Para qué? Para poner en contexto las coronas de uso votivo visigodas. Cuando hoy vemos una corona visigoda en un museo, pues sí, hay un cartelito que nos pone y se usaban dentro de la liturgia. O la liturgia es muy importante, pero claro, nadie nos cuenta o no somos llevados a la imagen de cómo funcionaban esas coronas, o dónde se colocaban o cómo se utilizaban. Entonces, bueno, pues esta exposición permitió hacer unos elementos visuales, unas determinadas ilustraciones que ayudaban a la gente a comprender cómo funcionaban esas coronas, ¿no? Porque las coronas no se crearon para tenerlas en esas vitrinas tan bonitas que nos han puesto ahora, sino que realmente eran objetos de uso cotidiano. Bueno, cómo no mencionar la exposición de las vestiduras ricas del monasterio de las Huelgas. Aprovecharon esa restauración, esa reintegración de muchos tejidos para hacer una exposición, el equipo de Patrimonio Nacional. Bueno, más allá del valor de la recuperación de determinados tejidos, estos estudios realizados acompasando esta exposición fueron claves para detectar que muchos de los materiales que constituían objetos litúrgicos como capas pluviales o casullas tenían procedencia andalusí. Y no había ningún inconveniente en que un tejido de procedencia andalusí se reutilizase para hacer una casulla. Con lo cual, volvemos a esa idea inicial de reutilización de materiales. ¿Cómo no destacar, y yo además que soy de Santiago de Compostela, tengo que tirar algo para Santiago, cómo no destacar la exposición que se celebró con motivo del 800 aniversario de consagración de la Catedral de Santiago? Hablando de liturgia, pues claro, esta exposición lo que trataba era de reconstruir cómo era la vida ceremonial de la Catedral de Santiago a lo largo de las distintas épocas, pero desde el punto de vista medieval, pero también desde la contemporaneidad, porque un ritual que se incorporó a finales del siglo XIX era el vinculado a las piedras que se colocaban en la Puerta Santa, ¿no? Y entonces se llegó incluso a emular el muro que se construye cada vez que se abría la Puerta Santa y que se tira y cuyas piedras se llevaban pues mucha gente, y se llegó incluso a transmitir esa sensación de que el ritual, las catedrales están vivas hoy en día y por tanto siguen celebrando liturgia y no hay que quedarse solo en el pasado, ¿no? Y tienen aquí el ejemplo del que les hablé antes, de la cruz de consagración, que bueno, pues es el símbolo material o la evidencia material de esa primera ceremonia celebrada en una iglesia. Bueno, ¿cómo no hablarles también de libros? Porque cuando hablamos de libros litúrgicos, pues muchas veces, claro, se habla de los libros musicales. ¿Por qué? Pues porque los musicólogos son más, hacen piña y estudian mejor los libros litúrgicos que tienen música. Y porque los otros, salvo que tengan iluminación, pues pasan a ser considerados simplemente como fuentes. Pero qué importantes son los libros de música. Porque más allá de que la música incluso pueda ser muy similar entre ellos, son libros que contienen abundantes ilustraciones y que esa ilustración va acompañada muchas veces de las mismas rúbricas que aparecen en los libros que no contienen música. Entonces, como no mencionar la exposición de la Biblioteca Nacional sobre los libros de música litúrgica. También, un poquito más reciente, y siguiendo también con el tema de las vestiduras, esta exposición celebrada en el Museo Victoria and Albert, ¿qué particularidad tenía para mí esta exposición? Que los objetos eran puestos en contexto también dentro del uso. Con un nombre tan técnico, la exposición se podía haber quedado solamente en los materiales, en las técnicas, en cómo se hace un determinado bordado o en qué tipo de piedras tienen incrustadas estas dalmáticas, pero iba más allá. Y entonces incorporaba los objetos en unos soportes volumétricos, porque muchas veces cuando se exponen tejidos litúrgicos en museos se colocan en perchas que no dan sensación de volumen, precisamente para que los objetos se conserven mejor. Incluso hay soluciones
de hecho más modernas, que sí permiten ver esa sensación de volumen. Pero cuando uno se pone una vestidura, la persona ocupa espacio físico y no ocupa el mismo espacio que una percha. Entonces, una de las claves más positivas para mí de esta exposición fue el que diesen con soportes o ideasen soportes que permitiesen precisamente recrear, ¿no? Porque estas piezas eran pesadísimas, incluso lo que pesa una capa de este tipo. Imagínense ustedes llevar una capa de estas y andar 3 kilómetros en una procesión. Pues es que, claro, tienen que imaginárselo, porque, claro, forma parte también de la experiencia de contemplar este tipo de vestiduras. Y bueno, el año pasado coincidió que en mi visita al Museo Metropolitan de Nueva York estaban instalando esta exposición que fue tan controvertida. Bueno, era una exposición que, a partir de diseños de modistos actuales, conocidos por todos por las pasarelas, nada que ver con el ámbito litúrgico, habían recuperado diseños históricos y creados ex professo para esta exposición de determinadas piezas inspiradas en lo que ellos llamaban la imaginación católica, que era una forma de decir, pues, un totum revolutum de objetos inspirados en obras de arte religiosas. Y estas piezas estaban colocadas a lo largo de todo el museo, es decir, el discurso del museo se había transformado y allí donde había un determinado objeto en el que estaba inspirado esa vestidura, se incorporaba un maniquí con esta imagen, ¿no? Pues más allá, les digo que fue controvertido porque, claro, no deja de ser, pues, tener un leve componente herético ver a una señora con una mitra, ¿no? Porque, pues claro, no siendo abadesa, pues la mitra está reservada al obispo. Pero bueno, no deja de ser también una forma de acercar a la contemporaneidad y a la gente actual, pues, ornamentos, vestiduras, por las que no tendrían ningún tipo de interés si no las diseñase un determinado modisto conocido en la actualidad. Bueno, y dos pequeñas aportaciones para concluir, y ya concluyo. La primera tiene que ver con nuevas formas de incorporar la liturgia a discursos expositivos y que uno se encuentra, pues, en los lugares, pues, donde uno no se lo espera. Visitando el Museo de Historia de Barcelona, tiene una pequeña recreación de una capillita hispánica, donde empieza a sonar canto gregoriano, que nada tiene que ver con la música hispánica, pero al menos se aproxima, y velado en una especie de puerta semiabierta, se ve por detrás esta escena, que pueden ustedes ver en esta foto, que tuve que medio colarme en la instalación para poder hacer, que es un sacerdote visto desde atrás celebrando misa. Bueno, esto es una instalación didáctica, naturalmente no tiene una evidencia arqueológica, pero es una forma de acercar a la gente a que en la Edad Media el culto y la liturgia era importante. Y en este sentido, pues, no puedo dejar de sorprenderme con trabajos que hacen en otras universidades y que realmente suponen un avance, ¿no? Porque, por ejemplo, la tesis doctoral de Eric Janling, que estudia el valor del humo del incienso en la liturgia bizantina. Yo siempre digo, esta tesis en la Universidad Española nunca la podríamos haber hecho. Claro, naturalmente eso tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? Pero que haya estudios dedicados a estudiar una cosa tan concreta como el humo del incienso, pues claro, igual hace que dentro de unos años en algún museo se les ocurra instalar una réplica de un incensario que funcione de verdad y que eche humo. Y la gente comprenderá cómo funciona un incensario, porque cada vez hay más gente que no sabe cómo funciona un incensario. Bueno, las conclusiones son muy rápidas, que es que cuando se acerquen a un museo y vean un montón de piezas que tienen un uso litúrgico, traten de tener alguna inquietud, que se les despierte alguna sensibilidad y digan, ¿y esto para qué se usaba? ¿O esto por qué lo hacían así? ¿O qué valor tenía? ¿No? Y al final piensen que todos esos objetos que están en los museos estuvieron vivos en algún momento y su función última no era el exhibirse como obras de arte, sino era como utilizarse dentro del propio ritual. Y cuando ese objeto ya no desempeñaba la función para la que era concebido, simplemente o se relegaba a un almacén o se reutilizaba o era sustituido por una versión más moderna. Bueno, muchas gracias por su atención.
Bien, muchas gracias, Ángel, por esta magnífica conferencia. Bueno, yo un poco como profesional de este museo y por alusiones, varias alusiones, tengo que decir que, lógicamente, desde los museos estamos por la labor de que las piezas se entiendan y que darles la explicación al público, a todo el público en general, es decir, no nos centramos en ningún sector del público, sino en todo el mundo, entienda lo mejor posible los objetos. Y este que es un museo muy general, vamos, como saben ustedes, desde la prehistoria del siglo XIX, pues es un gran reto el enfrentarnos, no en este caso con las piezas litúrgicas relacionadas con la liturgia cristiana, sino con cualquier elemento, como decía, que va ni más ni menos del Paleolítico al siglo XIX. En el caso concreto de las coronas de Guarrazar, por ejemplo, que es muy buen ejemplo, pues claro, efectivamente, nosotros en una cartela tenemos que sintetizar, es decir, nosotros no podemos cargar la exposición con una carga textual de textos de miles de palabras, porque es que la gente no los va a leer, o sea, lo va a leer un 1% del público. Esa es la realidad también con la que el museo se enfrenta, es decir, la gente viene a disfrutar, viene a ver los elementos, los objetos y, en algún caso particular, podrá leer los textos resumidos que incluimos. Por ello, y para eso tenemos el apoyo de las nuevas tecnologías, tenemos una visita virtual, la cual la gente puede ampliar, y en este caso, además, en el caso de las coronas de Guarrazar, un vídeo explicativo que está al lado de la vitrina, donde aparecen efectivamente todas estas recreaciones, toda esta explicación necesaria para que uno entienda que para qué eran y qué hace eso ahí, ¿no? Un poco era el resumen desde el punto de vista del museo, ¿no? Es decir, que ya nos gustaría explicar todo, pero efectivamente la carga textual en una exposición, hemos de ser realistas, es de textos breves y esa tendencia va cada vez a más. Y a lo mejor es tan importante explicar un cáliz gótico como explicar un bifaz prehistórico. Quiero decir, lo tenemos que explicar todo. Entonces, es muy complicado y es un reto constante para los museos, por supuesto. Bueno, naturalmente no era una crítica al museo arqueológico, ¿eh? No, por supuesto, no es así, nada. No es así. Claro. No, pero simplemente que muchas veces nos enfrentamos a objetos que, por la misma dinámica del espacio o por simplemente el conocimiento que tiene cada espectador, que es completamente distinto, necesita unas determinadas cosas u otras. Entonces, muchas veces los objetos litúrgicos, que es lo que a mí me interesa, pues no están del todo bien tratados en todos los sitios, lo cual no quiere decir que haya entornos privilegiados como este museo en el que muchos de ellos sí se comprenden. Gracias, hacemos lo que podemos. No sé si Rocío quiere intervenir o abrimos el turno. Ha quedado claro. Pues quedaría un poco, estamos abiertos ahora a sus intervenciones, sus preguntas, o si quieren abrir debate. Tenemos algunos minutos, escasamente unos 15 minutos para ello. Simplemente levanten la mano. Un segundo que va el compañero con el micrófono. Levanten la mano. Muchas gracias por su intervención. Aunque entiendo que se aparta del objetivo de... Espérese un segundo que creo que le van a dar volumen ahora, ¿eh? ¿Ahora se oye? ¿Y ahora? No, sigue sin oírse. Un segundo, que ya va. Creo que le van a acercar otro Vamos a micrófono. cambiar el micrófono. Sí, puede intentarlo más alto y yo creo que nos... ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues, bien. Decía que, aunque creo que se aparta un poco del contenido, de la intencionalidad de su exposición, yo tengo una curiosidad. ¿Hay alguna reforma litúrgica en la Edad Media que haya tenido más importancia, más repercusión o una repercusión especial en el campo artístico o que incluso haya generado objetos novedosos en este sentido o que haya utilizado el arte para la propagación de esa reforma litúrgica? Bueno, naturalmente, ¿no? No hemos podido profundizar en esto, pero yo creo que el mejor ejemplo en Occidente es la Reforma Gregoriana. Lo que pasa es que la Reforma Gregoriana es un constructo historiográfico bastante complejo,
porque la reforma gregoriana no es una reforma en la que se sientan unos señores y dicen vamos a cambiar algo, ¿no? Sino que es, digamos, un conjunto de cambios que se asociaron en torno a los siglos X, XI, que tiene que ver con aumentar el control del papado en determinadas diócesis, ¿no? Y en paralelo una pretendida unificación litúrgica. Pretendida unificación porque no llega a ser una unificación total y porque los territorios afectados son los de la Europa occidental, por decirlo de alguna manera, lo cual hace que esos ritos que yo les mostraba en aquel mapa, en las diapositivas iniciales, terminasen convergiendo a partir del siglo X, a partir del siglo XI, en una forma depurada, reconstruida del rito romano. Pero anterior a eso tenemos la reforma carolingia. Pues en el núcleo de Pipino se reforman los libros litúrgicos y por tanto hay una reforma. ¿Cómo se expanden las reformas? Normalmente a partir del valor del monacato. La reforma gregoriana tiene en los monjes de Cluny sus más, digamos, sus difusores más directos, ¿no? Con la expansión del monacato cluniacense, los monjes de Cluny se llevan nuevos libros litúrgicos a los sitios donde van fundando nuevos monasterios, con lo cual sustituyen el antiguo rito hispánico por el rito romano, bajo medieval, que no es el mismo rito romano que el rito romano del siglo IV, del siglo V. Pero la liturgia siempre está en reforma en la Edad Media. La idea del Concilio de Trento, de los mismos libros litúrgicos para todo el mundo, es una idea artificial que no existe en la Edad Media. Por eso muchas veces cuando yo hablo de liturgia medieval hay mucha gente que le gusta la misa tradicional y viene a escuchar las conferencias de liturgia medieval pensando que va a hablar de la misa que se celebraba antes de 1965, antes del Concilio Vaticano II. Y no tiene nada que ver la liturgia medieval, o bueno, sí, claro que tiene que ver, pero no es la misma liturgia medieval donde hay diversidad, pluralidad de ritos, pluralidad de fórmulas, ¿no? Y variedades geográficas, que la liturgia del Concilio de Trento. Esto es diferente. No sé si la pregunta iba por ahí, pero hemos tocado el tema de las reformas litúrgicas, pero bueno, la bibliografía es muy amplia y se ha escrito mucho sobre las reformas litúrgicas medievales. Lo que pasa es que tendríamos que definir primero qué es una reforma litúrgica y como no hay unicidad, todo lo que se reforme no llega a implantarse, digamos, con una extensión tan amplia, ¿no? Buenas tardes. Felicitarle también otra vez, de nuevo, por la magnífica exposición. Y era una simple pregunta, que es que me ha chocado. Que ¿se pueden considerar objetos litúrgicos, por ejemplo, las pequeñas capillitas que se iban trasladando de casa en casa para oraciones de la gente? Y también, si se puede considerar como objeto litúrgico los pequeños oratorios que suele haber a veces en las ciudades, en pequeños sitios. Yo en Portugal, por ejemplo, he visto muchas veces en pequeños sitios, pequeños oratorios que la gente utilizaba, pues me imagino que para orar. Bueno, objeto como tal hace referencia a una realidad mueble. En cuanto el objeto es fijo, ya es inmueble. Si es una capilla como tal que está construida y es fija, pero yo creo que se refiere también a los altares, por ejemplo, las vírgenes abrideras, que eran devocionales y se transportaban, pero no son objetos litúrgicos, son objetos devocionales. Es decir, no se utilizan dentro de la Eucaristía o dentro de los sacramentos porque estén codificados en los libros, sino que son objetos que surgen en un determinado lugar, se expanden por una determinada devoción. Pues todavía hoy en pueblos de España hay cajas con santos que se llevan, cada día está en la casa de un vecino, pero eso no tiene nada que ver con la liturgia cristiana. Eso son devociones particulares, como el rezo del rosario, por ejemplo, tampoco es liturgia. Entonces, lo cual no hace que tenga un valor inferior, simplemente que es un acto devocional o de piedad popular que no conduce a la salvación como la Eucaristía o los sacramentos. Y por tanto hay que disociarlo y significar que es una cosa diferente. Lo cual no quiere decir que muchas veces en la imagen medieval los elementos estén unidos o participen de las mismas realidades visuales. Pero claro, fenómeno totalmente bajo medieval, sobre todo a partir de la influencia de la corriente de la devotio moderna, pero no por ello menos importante, claro. ¿Alguna otra pregunta?
La sala es muy grande y de dar toda la vuelta se tarda un poco. Perdón. Vamos a ver, yo quería saber, en la época en la cual el papado tenía sus escoltas, sirvientes, incluso soldadesca, toda la vestimenta, incluso, bueno, por territorios, los obispos, había pequeños estados, toda la vestimenta se consideraba rito religioso en el aspecto de que tenían que vestir, por ejemplo, en el caso del Papa, la curia suiza que tiene, es decir, lleva una serie de simbología o... A ver, entiendo por dónde va su pregunta. Vamos a ver, el Papa no viste con mitra y báculo cuando se acuesta. Esto es una cosa que tenemos que entender. Cuando nos ponen un obispo en una serie de televisión hoy en día, lo visten con los atributos iconográficos del obispo para que todos sepamos que es un obispo. En las imágenes medievales ocurre lo mismo. Es decir, para que alguien sepamos que es obispo, lo visten como vestiría siendo obispo. Lo cual no quiere decir que el obispo usase todos esos complementos en el momento concreto en el que estamos viendo esa imagen. Por eso no se acuesta con mitra y báculo. Pero más allá de eso, las vestiduras del Papa o de los obispos tal como las conocemos proceden del siglo XI, del siglo XII, en el siglo XIII ya se codifican los colores litúrgicos, es decir, que son bastante tardías. Hay ciertos elementos, por ejemplo, el báculo tiene un origen más antiguo que la mitra. La mitra deriva de otros sombreros judíos previos, aunque está muy discutido, pero no encontramos mitras con las formas parecidas a las mitras actuales antes del siglo XII. Encontramos otro tipo de sombreros litúrgicos. Las vestimentas litúrgicas son complejísimas, ya le digo, podríamos estar hablando de solo las vestimentas de un determinado siglo. Pero hay que diferenciar las vestimentas litúrgicas de las vestimentas religiosas y las vestimentas religiosas de las vestimentas de calle. Las vestimentas litúrgicas son las que se usan solo dentro del ritual y de un determinado ritual, y algunas se quitan y se ponen dentro del mismo ritual. Es frecuente que el obispo, cuando llega de la procesión, le quitan la capa pluvial y le ponen la casulla, por ejemplo, dentro de la misma liturgia. O el sacar y ponerse la mitra dentro del mismo ritual, o llevar el báculo o no llevarlo. Pero claro, tampoco podemos entender que esas mismas vestiduras que se usan dentro de la liturgia son las que usan fuera de la liturgia en el ámbito privado. No lo son. Y tampoco cuando están por la calle sin ejercicio de sus funciones clericales. Entonces, ¿qué ocurre? Que reconstruir las vestiduras de uso cotidiano o de uso religioso es mucho más complejo, porque la imagen utiliza el atributo iconográfico de esos elementos que nos permiten decir es obispo, es sacerdote. Y claro, no te ponen un sacerdote vestido de calle porque no hay algo que nos diga que es sacerdote. Por eso nos cuesta mucho más. Sin embargo, hay estudios que reconstruyen cómo son las vestiduras talares o las vestiduras de uso cotidiano de clérigos y de religiosos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Muchas gracias por su magnífica intervención, su exposición. Y me ha encantado. Y yo lo único quisiera enriquecer un poco esta disertación sobre el ámbito de la formación en el mundo medieval, de la iconografía medieval. Hay una invasión de motivos que vienen por ejemplo, del Islam o vienen del mundo herético, del mundo pagano, y que son cristianizados y que pasan al mundo iconográfico cristiano. Si quiere, yo estoy totalmente abierto a ofrecerle información sobre ese ámbito. A lo mejor le puede interesar. Nada más. Pues muchas gracias, estaré encantado de que me informe. Muy bien. Gracias por la conferencia
que nos ilumina a los que no pertenecemos a este mundo de la historia, pues aspectos en los que por lo menos yo en particular no hubiera reparado hasta ahora. Así que lo agradezco mucho. Una pregunta, ¿nos podría ilustrar un poquito más sobre esa imagen intrigante del cirio sacramental? La imagen intrigante del cirio sacramental. No sé si exactamente... de la consagración, perdón. Ah, el cirio de la consagración. Correcto. Sí, es que hay un cirio que es el cirio pascual y yo estaba recordando si les había puesto alguna imagen del cirio pascual y creo que no. Entonces, el cirio de la consagración. Pues mire, yo casi se lo conté así, de una forma muy sencilla, ¿no? Yo me lo encontraba en muchas imágenes y no me lo encontraba en las rúbricas, en los textos, en las fuentes escritas. Y entonces me generó mucha curiosidad y tuve que dar con unos textos medievales que no hablaban de la misa, pero sí hablaban, por ejemplo, de los gastos de las sacristías. Entonces se compraba una vela de un determinado calibre para el cirio de la consagración. Y ahí fue donde yo dije, anda, el cirio de la consagración, por fin me aparece en algún sitio. Pero era un inventario de una sacristía, no un inventario, sino pues, un documento donde se registraban las compras de las velas. Y como ustedes saben, hay velas más gordas, velas más finas, dependiendo del tamaño, pues imagínense. Bueno, pues había unas velas que era la vela del cirio de la consagración. Y entonces era una vela que se encendía desde... hay varias versiones. Una desde el Teillitur. El Teillitur es la parte del canon de la misa que sucede al Sanctus. Teillitur Clementissime Patris, bueno, pues es el momento donde antecede la invocación al Espíritu Santo en el momento de la consagración. Pues una versión dice que en el momento del Teillitur se enciende la vela de la consagración y permanece encendida hasta la doxología, que sería el equivalente hoy en día al momento donde el sacerdote eleva el pan y el vino ya consagrado y dice por Cristo, con él y en él, algo así. Esa es una versión. Otra versión dice que la vela de la consagración, el cirio de la consagración, se comienza a encender en el prefacio. El prefacio es un diálogo entre el sacerdote y el pueblo donde se comentan los misterios de ese día, ¿no? El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, algo así. Dependiendo de la fuente que sigamos, la vela se enciende antes, se apaga antes o se enciende después, se apaga después. Lo importante era que era una vela que sostenía el acólito detrás del sacerdote que estaba consagrando y señalaba, como hoy el toque de campanas que se hace en algunas iglesias, que cuando se está consagrando se toca una campana, o incluso el gesto de incensar mientras sucede la elevación, que es un gesto que se incorpora en el siglo XVI. Bueno, pues esos gestos contribuyen a señalar que ese momento es el más importante de la misa. Bueno, pues la función del cirio de consagración es iluminar una vela concreta que en ese momento, en el momento más importante de la misa, permanece encendida. No tiene otro misterio más que aparecen muchas imágenes, pero muy pocas fuentes. ¿Alguna otra pregunta? Sería la última. Hola, yo quería preguntar si hay en elementos litúrgicos, bien pues en códices o en alguna cruz, por ejemplo, si hay aljamía, porque hay algunas iglesias como la de San Román de Toledo que los muros sí que tienen frescos con aljamía, pero nunca lo he visto en un objeto litúrgico. Gracias. Bueno, pues esta pregunta es tan amplia que yo no le puedo decir si lo hay o no. No conozco ninguno, no le puedo evocar, pues yo qué sé, un cáliz que tenga un determinado motivo. Sí podemos hablar de la reutilización de objetos, como hemos hablado, objetos que nacen en un contexto islámico y pasan a ser utilizados en un contexto cristiano. Hay un montón. Pues por ejemplo, la iglesia de San Román. La iglesia de San Román se levanta en la coyuntura del cambio de rito, entre el rito hispánico y el rito romano. Y es una iglesia, además, muy bien ideada por Jiménez de Rada, precisamente para evitar la resistencia de la ciudad de Toledo a la sustitución del rito romano. Es una iglesia que, además, el programa iconográfico de la iglesia
nos habla de la tradición ritual entre Oriente y Occidente, de los padres de la Iglesia hispana, que aparecen representados en los intradoses de los arcos, a los padres de la Iglesia romana. Entonces, el propio rito romano no es una cosa que viene de fuera, que se negaban a celebrar, sino que está al mismo nivel que el rito que se celebraba en Toledo en ese momento, ¿no? Entonces, naturalmente que hay una relación y que podrá haber un montón de objetos con motivos aljamiados. No le puedo decir ninguno de memoria, pero sí podría haberlos. Porque esta idea que tenemos, bueno, hoy en día ya no, gracias a Dios, y cada vez hay más estudios que rompen un poco esta idea de acristalamiento. Hay mucha permeabilidad en la materialidad medieval y hay una circulación de objetos, de reutilización de materiales y de objetos que tienen una función y pasan a tener otra. Y sin ningún tipo de drama, es decir, no se considera que este objeto era de los moros y no lo vamos a usar nosotros. Al contrario, si era bueno, si era un objeto de lujo, en la liturgia se dice lo mejor para el Señor. Si es un objeto valioso, es muy probable que acabe al servicio de la liturgia. Con lo cual, seguramente. Bueno, muchas gracias porque la audiencia muy interesada y para mí es un placer poder hablar de un tema que me gusta tanto como la liturgia medieval con gente tan motivada y que me pregunta tantas cosas. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.